Hola, hoy les voy a presentar las 5 tensiones que escogí. La primera que escogí es la número 6 y es que si podemos hacer lo que nos plazca. Y yo creo que no podemos hacer lo que nos plazca porque aunque tú pienses que solamente te está afectando a ti, en verdad está afectando a los demás también. Por ejemplo, el alcoholismo, tú eres la persona que estás tomando y te está afectando a ti y a tu cuerpo, pero las acciones que haces afectan a los demás también. La siguiente es la 14, cómo juzgamos el arte. Y por ejemplo, esas dos pinturas que podemos ver ahí, la de la derecha se ve que tiene mucho más detalle, como que le puedes sacar más emoción, mientras que la del otro lado solo son diferentes tonos de naranja. Y la de naranja la evaluaron en 40 millones de dólares, mientras la otra es de un artista del colegio que todavía no tiene mucho reconocimiento. Entonces yo creo que la manera en la que juzgamos el arte depende mucho de la persona de la quien la está juzgando. La siguiente es la 10, que si lo malo es lo antinatural. Y yo creo que no, porque hay muchas cosas que no son naturales que nos hacen bien. Por ejemplo, la comida, hay muchas frutas y verduras que antes eran tóxicas para el cuerpo y poco a poco les fueron modificando para que no las podamos comer, como el plátano. Hay una foto de cómo era antes y cómo es ahora. La que sigue es la 4. ¿Existen verdades absolutas? Yo creo que no, que depende mucho de cómo, o sea, en dónde vives, con la gente que te rodeas y pues cómo piensas, eso va a afectar lo que es una verdad para ti. Por ejemplo, en 9/11, los pilotos, o sea, ellos pensaban que estaban haciendo una cosa bien, mientras que mucha otra gente pensaba que no. Entonces, yo creo que cada quien tiene una manera de ver una verdad. Y la siguiente es relativa a la moralidad, es muy parecida a la pasada, que igual, o sea, hoy en día yo creo que la mayoría del mundo ve matar como un crimen súper malo, pero antes había muchos grupos que hacían sacrificios humanos y era algo bueno, entonces depende mucho de las personas. Y mi reflexión, yo creo que es muy importante pensar bien y argumentar bien todo lo que vas a decir antes de decirlo. Y obviamente sí puedes opinar porque opinando vas aprendiendo de lo que piensan los demás y ellos pueden ir aprendiendo de ti. Y sí, eso es todo. Bueno, acá está mi presentación. La primera tensión fue la 4 que dice, ¿existen verdades absolutas? Yo creo que sí existen verdades absolutas. Claramente depende del tema del cual estés hablando, pero definitivamente sí existen. Por ejemplo, las personas que se cuestionaron en un pasado cada elemento de la vida, como científicos, matemáticos o químicos, etcétera, crearon verdades que realmente lo son y nadie lo puede cuestionar ni cambiar. Y pues fue algo que fue comprobado por la ciencia desde hace muchos años. Em, la siguiente es la tensión 6. ¿Podemos hacer lo que se nos plazca? Yo creo que sí, siempre y cuando no perjudiquen a otras personas. Por ejemplo, cuando una persona maneja en estado de ebriedad, cada persona decide qué hacer, cómo y hasta dónde. Por lo tanto, el manejar ebrio es una decisión propia que te puede afectar a ti mismo. Sin embargo, esta decisión puede llegar a poner en riesgo las vidas de otras personas. La siguiente tensión es la 7. Puedo hacer elecciones relativas a mi propio cuerpo. Si cada ser humano debe de hacer lo que crea más beneficioso para su cuerpo y su persona. Por ejemplo, cuando una mujer decide abortar, el aborto, el aborto debería ser legal, ya que es decisión de cada mujer por el hecho de que el embrión aún no cumple por completo las características para ser un ser vivo, entonces no puede ser considerado como un asesinato. La siguiente tensión es la 9. Está escrito el futuro. En lo personal no considero que cada persona tenga un futuro escrito como tal, pero sí creo que cada cosa que pasa en la vida de las personas es por algo y no solo pasó porque pasó. Y todos los problemas que pasan en tu vida están conectados. La siguiente tensión es la 9, que es la fe. Tener fe no significa ser una persona súper religiosa, sino únicamente creer en alguien superior a ti que te va a ayudar cuando estés en una situación complicada. Considero que todas las personas que no creían por completo en un Dios y un día comenzaron a creer es por una razón, es decir, que ocurrió algo en su vida donde ellos se sintieron solos y decidieron tener fe en un ser superior a ellos. La reflexión final es que una persona
siempre por naturaleza reacciona dependiendo a lo que siente al respecto. En efecto, hay excepciones, sin embargo, la mayoría de las veces sus acciones tienen relación con sus sentimientos y emociones. Debes de ser muy cuidadoso con lo que digas, con lo que le digas a otras personas, principalmente si las acabas de conocer y están hablando sobre algún tema controversial, ya que no sabes cómo pueden opinar estas personas y principalmente no tienes la certeza de que esta persona haya tenido una experiencia previa del tal tema. Siempre debes de ser cuidadoso con las palabras que dices, en qué ambiente lo estás diciendo, ya que no es lo mismo tener una conversación con tus amigos cercanos, con una persona que acabas de conocer, o con tus papás. Cuando una persona actúa diferente a lo que piensa, no significa que tenga un conflicto con su sistema de creencias. Solamente hay ocasiones donde una persona sabe que no es lo más oportuno reaccionar como de verdad quieres, por lo tanto no lo hace. Y pues eso es todo. Bueno, mi primer tensión es la 12 de cuál es la sede del yo. Yo pienso que todos nosotros somos personas con almas y cuando morimos pasamos a otro plano o dimensión como energía. Pienso que todo es energía y todos estamos conectados y nosotros somos como que tenemos dimensiones o capas y el yo es nuestro ser, que es como el centro, que es básicamente solo energía y ya después cada siguiente capa son tus emociones, tu personalidad y así. Pero el centro es mi yo y mi ser, que es energía. La siguiente tensión es la 6 que pregunta si podemos hacer lo que nos plazca. Yo pienso que sí, que solo si tus acciones solo te perjudican a ti, pero hay situaciones como la de la droga, que si yo consumo droga, solo me afecta a mí, pero no es verdad y no pienso que debería ser legal porque la producción de esa droga ha afectado a muchas personas y va a seguir afectando a muchas personas, aunque el consumo solo me afecta a mí, lo que viene antes afecta a mucha gente. La siguiente es la 4. Existen verdades absolutas. Pienso que las verdades dependen de el lado en el que la veas. Tú vives de una forma y has tenido muchas experiencias que te forman de una manera y que tú tienes unos principios, pero muchas personas viven de manera diferente y esas experiencias cambian tu verdad sobre diferentes situaciones. La siguiente es la 15 que dice que debería ser legal. Lo que no es seguro y lo que perjudica a la sociedad no debería ser legal, porque todos vivimos en una sociedad en la que todos tenemos que poner de nuestra parte para ser mejores y pues lo ilegal es lo que está retrasando ese como proceso a lo mejor. Mi siguiente tensión es la 14, ¿cómo juzgamos el arte? Yo pienso que el arte está 100% basado en gustos y cómo tú interpretas la obra y cómo tú te relaciones con ella. Por ejemplo, en mi opinión, Miguel Ángel sí es uno de los mejores artistas del mundo, pero es totalmente objetivo sobre mi opinión y cómo yo percibo y me identifico con su arte. Mi reflexión es que nosotros tenemos muchas opiniones que en este ejercicio me di cuenta que a veces pueden parecer contradictorias, pero si vemos las cosas desde un punto de vista más profundo, encontramos la conexión sobre nuestras opiniones y en realidad por qué nos sentimos de esa manera. Gracias. Ok. Uy, eh, eh, bueno, yo soy Diane y mi primera atención es relativa a la moralidad. El tratar de comprender asuntos de la moralidad es un tema difícil, puesto que se trata de una visión de cada uno y es algo muy relativo. La moralidad también va hacia cosas como temas del aborto, la pena capital, la eutanasia, donde estas, a lo mejor ciertas culturas lo ven como malo, más sin embargo en otras son moralmente justificables y no son para nada incorrectas. Es importante señalar que la moralidad depende mucho de lo que creas, de en qué ambientes te desarrollas y las diferentes formas de pensar de los seres humanos. Un ejemplo sencillo es que algunos adolescentes puede ser que su opinión sobre
el consumo de alcohol entre menores. Unos pueden creer que beber alcohol antes de la edad legal es aceptable, incluso pues bastante normal y agradable, mientras que otros piensan que es completamente malo e incorrecto y va contra las leyes. La tensión 4, existen verdades absolutas. El relativismo es la base de lo que es la verdad, puesto que en esta una persona eh, puede tener, no, o sea, la verdad no tiene normas que la rijan, entonces no existe un límite de lo que puede ser verdad o no. Generalmente, pues todo es de razonamiento, pruebas y lógica. Eh, Estas verdades se pueden construir eh, a base de datos científicos y percepciones e interpretaciones, como por ejemplo son las matemáticas que ya están establecidas y existen parámetros de lo que es correcto y lo que no. Y pues, o que otro ejemplo sería que la Tierra era plana debido a que no existían métodos de observación hasta que se descubrieron y pues se afirmó que era redonda. Entonces ahora se volvió una verdad absoluta. Está escrito el futuro. Es difícil de acertar el futuro, puesto que no ha sucedido, pero podemos intentar adivinar cómo es basándonos en lo que sabemos de la hora. Es muy fácil decir, mirar una página en blanco y lo que podemos pensar de ella y escribir en ella. Existen teorías que sostienen que las acciones que tomamos están determinadas por causas previas a las cuales están fuera de nuestro propio control. Por otro lado, se dice que tenemos libertad de tomar nuestras decisiones, lo que es el libre albedrío, y estas son consecuencias diferentes a lo que dependamos y escojamos hacer sea nuestro propio destino. Mi reflexión es que eh, probablemente pensemos contradictoriamente algunas veces y esto es bastante común y no es porque a lo mejor no tengas fundamentadas tus ideas, no, sin embargo, tus visiones van cambiando y claro que las perspectivas cambian en cuanto a las situaciones. Esto puede ser útil para al comunicar tus ideas, el checar que tus propias ideas y tus propias moralidades sean congruentes a lo que estás diciendo y a lo que estás queriendo hacer. Y es importante mantener acciones y reflexionar sobre todo de las experiencias que ya tuviste y tener esta mentalidad abierta ante todos los pensamientos que alguien más pueda tener. Bueno, mi nombre es Ángela y voy a hablar de esto. En la primera tensión es la 5, la de el derecho a la vida es un derecho fundamental reconocido por muchas organizaciones internacionales y constituciones nacionales. En general se considera que este derecho es tan importante que las consideraciones monetarias no cambiaron ser un factor determinante en los esfuerzos por salvar vidas. La siguiente es la tensión 8. La creencia en la existencia de algo sin la posibilidad de probar su existencia es un tema que plantea cuestiones filosóficas fundamentales y ha sido objeto de debate entre diferentes ideas. Algunas personas argumentan que Dios ha puesto su firma en la creación y que la naturaleza está sellada con un sello divino. Otros sostienen que sería absurdo decir que Dios no existe porque no se puede ver ni tocar. Por otro lado, hay quienes consideran que la fe implica una confianza que no sería necesaria si la existencia de algo pudiera ser probada. En general, el tema es complejo y las opiniones varían dependiendo de las creencias, perspectivas individuales. La siguiente es la 13. No siempre es acertado juzgar a las personas exclusivamente en función de sus méritos, ya que esto obvia el hecho de que una nación es sobre todo un espacio solidario. El principio de imparcial del juez como un derecho fundamental también se ve afectado cuando se juzga a alguien exclusivamente en función de sus méritos. Juzgar a los demás puede ser un hábito común en personas frustradas y muchas veces el prejuicio erróneo influye en la formación de opiniones acerca de otras personas. Por lo tanto, es importante tener cuidado al formarnos opiniones acerca de otras personas. La siguiente es la tensión 15. Existen diferentes opiniones sobre si la persona continúa existiendo de una forma no física tras la muerte corporal.
Algunos estudios sugieren que hay experiencias insólitas tras la muerte que podrían indicar la supervivencia del alma. Además, hay personas que reportan que haber visto o oído a seres queridos fallecidos. Sin embargo, esta es cuestión muy debatida y no hay evidencia científica concluyente al respecto. Eso es de la creencia de cada quien. Y la siguiente es la tensión 26, que es las opiniones sobre el derecho exclusivo de las personas sobre su propio cuerpo. Algunas organizaciones como Amnistía Internacional y los médicos del mundo defienden que todas las personas tienen derecho a decidir sobre su cuerpo y vida. Otros argumentan que los derechos de propiedad no son adecuados para proteger los derechos de las personas sobre el uso de su cuerpo o partes del mismo. Sin embargo, se reconoce que los individuos tienen derecho a decidir qué hacer con sus cuerpos, incluso en términos reproductivos. Y bueno, mi reflexión es que es importante ser congruente con lo que se piensa y se hace, intenso en argumentos sólidos. Los argumentos son razones que sustentan una tesis y permiten conocer la verdad acerca de algo. Sin embargo, también hay situaciones en las que se puede opinar independientemente de si se tiene o no argumentos sólidos. En estos casos es importante distinguir entre un texto argumentativo y uno persuasivo para analizarlos adecuadamente. Pensar de una forma y actuar de otra puede generar ese tipo de conflicto interno. Sin embargo, la resolución de conflictos es un proceso complejo que puede requerir diferentes estrategias y habilidades. Es importante tener en cuenta que cada situación es única y puede requerir un enfoque diferente para su resolución.